have been here 1 hour and 5 minutes ago. These delays must not occur again. Please step up. You are a house painter? No. Entre el cine clásico que estamos presentando, vamos a transmitir hoy El Proceso, un filme dirigido en 1962 por Orson Welles. Se trata de una cinta única, realmente de una estética muy particular, y que está basada también en una obra literaria que, un calificativo que incluso se le queda chico, es magistral. Se trata de El Proceso, la novela de Franz Kafka. Para hablar de esta película tenemos hoy a Rubén Mendoza. Rubén, gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Es un placer. Para quienes no lo conocen, para quienes no conocen el juvenil rostro de Rubén, Rubén es probablemente uno de los más talentosos realizadores de cine joven colombiano. Algunos tal vez se molesten con esto, podríamos decir que simplemente es un joven realizador colombiano. Uno de sus trabajos, La Cerca, es un estupendo cortometraje que tendremos la oportunidad de ver en otro capítulo. Rubén, hablemos sobre un director que a ti en lo personal te emociona profundamente, Orson Welles. Cuéntanos sobre él. Pues yo creo que el recuerdo más viejo que uno tiene, o que muchos de mi generación tenemos, sin saber siquiera el nombre de él, es como personaje entrevistado, como narrador de este documental sobre Nostradamus. Claro, por supuesto. Pero pues realmente uno no sabía nombres ni nada por el estilo, pues yo era muy chico. Y claro, ya entrado a la universidad, pues es el gran mito, ¿no? El hecho de que dirigió la tan llamada... Ciudadano Kane. Sí, la tan llamada mejor película de la historia a los 26 años. Pero hay que decir que eso lo dicen los gringos también, es decir, exacto. Sí, hay muchas grandes películas. En muchas listas aparecía como eso, pues era un gran mito, ¿no? Y pues yo soy de los que realmente esa película, aunque me encanta y por supuesto me parece una obra maestra, pues no fue del todo fundamental, como si otras cosas de su obra. Claro. Sed de Mal o El Proceso. Además porque soy pues ferviente admirador de Kafka. De hecho, el mote que tenía nuestra facultad, entre algunos, era el Instituto Cinematográfico Franz Kafka, un poco por la tan de malas dificultad administrativa y pues por el mismo encanto que tenía hacer las cosas allá como con tantas complicaciones. Es que Franz Kafka parece colombiano, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta de estas novelas retorcidas, donde la justicia no existe, donde todo es un papeleo insoportable, eso me parece bien nacional también. Sí, el caso perfecto para ilustrarlo pues es El Proceso, ¿no? Que yo creo que además es una novela y en eso creo que está muy bien la película, contagia ese síntoma un poco de desespero y de sentirse perdido por causas que ni siquiera uno conoce, ¿no? Bueno, pues contemos la sinopsis, la historia para quienes se van a quedar con nosotros viéndola. Para quienes no han leído la novela o no han visto esta película, la historia del Proceso es bastante elemental en apariencia. Un día Joseph K., el protagonista de la historia, que en este caso es el mismo actor que representa en Psicosis al psicópata en la película de Alfred Hitchcock, un día Joseph K. se despierta y resulta que lo van a arrestar, que el tipo acaba de entrar en un proceso judicial del cual jamás le dicen cuáles son los motivos ni ante quién tiene que apelar. Y toda la película, como la novela, es una larga pesadilla donde tú jamás ves el rostro de la ley ni la justificación de la norma, pero todo el tiempo estás sufriendo sus efectos. Es un poco eso, ¿no? Parece eso, como un sueño, como una pesadilla. Kafka lo vivía también un poco en su propia vida, ¿no? Era un oficinista frustrado, su único escape pues realmente eran las letras, que además fue únicamente gracias a un amigo que se pudieron conocer y él venía además Max Brod, su editor, y él venía además pues indagando sobre el tema como de las instituciones, de muchísimos relatos, ¿no? Y uno muy famoso que se puede relacionar con el proceso es Ante la Ley, ¿no? De un hombre que espera infinitamente hasta el final de sus días en la puerta de la ley. Sí, es un cuentito de nada, es un cortometraje. Sí, es un párrafo realmente, o 2 párrafos. Y es un tema que toca magistralmente, seguro porque en su vida cotidiana le atravesaba las venas, ¿no? Esta frustración de no poder
como ver la cara del sistema ni enfrentarse a él como quisiera. Sabes que Kafka precisamente es uno de los autores que a mí más me han apasionado desde que era chico. Yo recuerdo que en el colegio incluso me dijeron, oiga, no se lea todavía la Metamorfosis que no la va a entender. Y yo, pues claro, me la tenía que leer porque no la iba a entender. Y lo que encuentra uno en Kafka es que por un lado es judío en el Imperio Austrohúngaro, además en un momento donde pues digamos, no había sucedido lo del Holocausto todavía, entonces digamos como todo ese rechazo hacia el judaísmo era muy fuerte en Europa y se sentía sin ningún sentimiento de culpa, era un rechazo súper de frente. Por un lado eso, por el otro pues es bien sabido en Carta al Padre que él tenía una pésima relación con su papá, que de alguna manera es la figura de autoridad de siempre, y él vivió este periodo un poco de crisis de mitad del siglo XX, donde tú te das cuenta que en todo lo que habíamos creído se volvió una pesadilla. Entonces los grandes líderes se vuelven los Hitler, los Stalin, el honor desaparece, o sea, ¿qué es lo que te permite orientarte en la vida? Eso desaparece. Y también el psicoanálisis ya existía, y de alguna manera algo muy interesante es que la inspiración de Kafka venía de sus pesadillas y de sus sueños. El tipo se despertaba por la mañana y tomaba ávida, atenta nota de lo que había soñado. Contando dentro de sus pesadillas su propia vida, ¿no? Porque además yo creo que el tono de Kafka, dentro de tanta amargura, tiene muy poco que ver con lo contestatario, ¿no? Y pues supongo que contagiado por lo desesperanzador de su misma existencia. Por ejemplo, la Carta al Padre es un documento dolorosísimo y muy fuerte, pero pues se siente que está hecho como con mucho amor, como con la frustración más bien de que esas cosas no funcionen bien y no como el simple hecho de criticar lo que funciona mal. No es que la culpa esté afuera, está adentro, pero de todas maneras no le está echando la culpa a nadie. A nadie, realmente como que a él le duelen las circunstancias y eso se entiende, digamos, en toda su obra. Y la Metamorfosis, por ejemplo, a mí me parece que es uno de esos libros que no envejece, pero en otro sentido, es decir, que uno tiene una interpretación como súper específica en cada edad, ¿no? Desde el mismo divertimento del insecto mismo cuando uno es un niño hasta que uno va entendiendo como que todas esas patas de ese insecto tienen como redes hacia muchas partes, ¿no? Así es cierto. Bueno, pero antes de continuar hablando de la película de Nuestra Noche, quisiera preguntarte algo que se me ocurre en relación con esto. Cuando hablamos de la relación conflictiva de Kafka con el padre, pues es inevitable pensar en La Cerca, que es este muy exitoso, muy brillante documental que tú realizaste. ¿Nos cuentas muy brevemente acerca de tu propia obra, Rubén Mendoza? Es una ficción, no un documental. Sin duda. Pero pues a mí me ha obsesionado un poco el tema del paternazgo también. Claro. Yo puedo hablarlo por antítesis. Digamos que yo siempre he pensado que en estos países el paternazgo es casi un flagelo. A mí me tocó todo lo contrario. Un padre maravilloso el tuyo. Sí, con periodos, siempre lo pienso, también brutales y bestiales, pero pues creo que es parte del aprendizaje de ambos. Pero pues a mí me interesaba mucho cómo el odio como que se ha metido un poco en el código genético de los colombianos, tan drásticamente como meterse en la casa de la gente, ¿no? Muchísimas veces por factores políticos que en el cortometraje pues son parte del marco, pero no lo fundamental, y como que la gente dejó un poco como por ósmosis que ciertas cosas de la política entraron en la vida particular de las casas. Sí. Y yo siento que eso tuvo que ver fundamentalmente con los roles, ¿no? De padre, madre y tal. Y claro, también tiene que ver con pesadillas. La Cerca, pues es de hecho un tipo que se ha soñado que tiene consecutivas pesadillas matando a su padre de mil maneras. De acuerdo. Hasta empuñando a la mamá como arma, a mamazos, como dicen en el corto. Y como que siempre hay gente al borde de decirse que se ama, pero que no lo puede hacer, ¿no? Pasa claramente en Carta al Padre también. Yo creo que sí, yo creo que un punto en contacto de tu propia obra con la película que estamos a punto de ver es que uno tampoco sabe en La Cerca dónde empieza la pesadilla y dónde comienza la realidad. Rubén, qué delicia hablar contigo, muchas gracias por acompañarnos esta noche y qué bueno que vas a volver a ver con nosotros esta película que es estupenda. Es una maravilla el proceso, es una belleza. Bueno, pues los vamos a dejar con el proceso. Orson Welles realiza esta película en 1962 cuando él ya no hacía cine en los Estados Unidos. De hecho, esta película es una coproducción entre varios países europeos. La cinta es perfectamente impresionante en lo formal, pero es también terriblemente dolorosa en cuanto uno se conecta emocionalmente con ella y se da cuenta que eso que parece una pesadilla no está muy lejos de la realidad cotidiana en algunas partes.
Los dejamos entonces con la cinta de esta noche y con la invitación a escribirnos a nuestro correo electrónico